Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Una secretaría debilitada, desarmada sus estructuras, donde no había programas y que de a poco la han recuperado, ya que anteriormente la Secretaría de Salud no tomaba sus propias decisiones porque el canciller, Sinajer y Copeco la tomaban por la ex titular de la CESAL, dijo el ministro José Manuel Mathew, quien respondió a los constantes señalamientos que sufre por el estado de los hospitales y falta de medicamentos en los centros asistenciales públicos del país. Durante su rendición de cuentas, el titular de salud asegura que a pesar de que el gobierno aumentó el presupuesto, el mismo, aunque sea grande, en ninguna parte del mundo podría atender las demandas y para el próximo año esperan que los recursos los aumenten en un 8%, además de anunciar la construcción de 7 hospitales. Semana tras otra es común escuchar la queja de la población que acude a consultas en los hospitales hondureños y encontrarse con que en la farmacia no hay del medicamento que le recetaron, por lo que aseveran se ven obligados a comprar en farmacias privadas a precios altos y en ocasiones no cuentan con el dinero para adquirirlo, por lo que ponen en riesgo su vida. A ello se le suman los reclamos del gremio médico por puestos de empleo dentro de la Secretaría, a lo que el ministro Mathew mencionó que al recibir la CESAL tuvo que solventar los inconvenientes de contratar a miles de personas que integran la primera línea, ya que el Congreso Nacional lo aprobó y pese a que sostiene que varios de esos nombramientos fueron políticos, lamenta que médicos y enfermeras que sí merecían ser contratados no le estén. No obstante, advirtió que si los contratados no cumplen con su trabajo, podrían perder su empleo porque deben justificarlo. Sobre el abastecimiento en los hospitales expresó que está en un 79% y que no se trata de la peor crisis por falta de medicamentos, como mencionan otros sectores, dijo el funcionario, pero reconoce que esa cifra no lo mantiene tranquilo y que busca un abastecimiento del 100% o más en los sanatorios públicos. Finalmente, lamentó que, al igual que sucedió en Alemania en la era de Hitler, llenan de mentiras al pueblo hondureño y anunció que próximamente destinarán fondos para reparar el hospital de Islas de la Bahía y que comenzarán a construir los hospitales que prometieron, los cuales son 7. Buenos días, Honduras. Les saludamos desde los estudios de Canal 11 en el foro La Entrevista. Precisamente este jueves 24 de noviembre del año 2022 estamos listos para llevarles un tema de interés nacional, algo que genera quizás preocupación en muchos y es vista desde distintas perspectivas. Este día en el foro La Entrevista les estaremos hablando sobre la situación real en el sistema sanitario del país. Saludo de inmediato, está en los estudios del foro La Entrevista el ministro de Salud, el doctor José Manuel Mathew. Buenos días, doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer estar con ustedes esta mañana para aclarar situaciones del sistema de salud. También está con nosotros la viceministra de Redes de Servicio de la Secretaría de Salud, la doctora Nelsa Paz. Buenos días, doctora. Buenos días, gracias por invitarnos a participar acá y dar a conocer a nuestro pueblo de Honduras la realidad de nuestra Secretaría de Salud. La doctora Karen Zúñiga, también jefa de la Unidad de Logística de Medicamentos e Insumos de la Secretaría de Salud, está con nosotros. Buenos días, doctora. Buenos días, mucho gusto. Bueno, y también la doctora Norma Artiles, coordinadora nacional de tuberculosis. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, le decía al ministro de Salud, el doctor Mathew, ya se está echando el primer año. Ministro, ¿qué tal? ¿Cuál es la realidad del sistema sanitario en nuestro país? Pues la realidad es que creo yo que a pesar de que mucha gente dice lo contrario, el sistema de salud va avanzando.
en un año muy difícil donde en el mundo hemos tenido de nuevo hospitales llenos por el COVID. En Honduras los tenemos vacíos, estamos cerrando las salas, las olas de COVID, gracias a Dios, han sido pues manejadas adecuadamente por el grupo de gente encargada de esto. El dengue, que estaba ya en zona de emergencia, ha declinado y hemos estado pasando el invierno de buena manera. La malaria está pues bastante en control, sobre todo en la zona de la mosquitia, que se estaba también, la recibimos prácticamente disparada. La viruela del mono está con menos casos que la mayoría de los países de Centroamérica y vamos logrando ir abasteciendo el medicamento a pesar de lo que algunos insisten en estar diciendo. Y sobre todas las cosas creo que estamos actuando con transparencia, recuperando la credibilidad y el rol rector que había perdido la Secretaría de Salud. El tema de los medicamentos, ministro, también se ha venido hablando mucho del incumplimiento con los pagos a los profesionales de la medicina en el país. Sí, y de eso, de los pagos de los profesionales, creo que lo hablará mejor la doctora Nersa Paz. Sí. En el caso de medicamentos, pues sí, nosotros hemos estado demostrando, no dije tratando de demostrar. Sí. El que no quiere entender ya, con todas las pruebas enfrente, pues es que no quiere entender. El desabastecimiento no es en Honduras, el desabastecimiento es a nivel mundial. Yo le pasaré un juego de copias de algunos de los países que están en esa problemática y es tan sencillo obtener esas copias que solo hay que meterse a la página de Google y pongan 2 palabras, desabastecimiento de medicamentos, y se van a cansar de ver tanto artículo que hay en todos los países del mundo en situación similar o peor que la nuestra. Sí. Bueno, entonces le consulto también aquí a la doctora Nersa Paz cómo está la situación de los pagos. Si habla que en el Hospital Escuela, doctora, viene de varios meses a médicos que no se les ha cancelado el sueldo y por eso han estado anunciando acciones en las últimas semanas. Bueno, creo que el pago de todo el personal permanente se ha hecho efectivo hasta este mes de noviembre. Todos ellos ya están pagados. Ha habido algunas dificultades con el personal por contrato, pero con los múltiples esfuerzos porque personal de contratos y planillas han estado trabajando 24/7 y se ha sacado y solventar la mayor parte de personal por contrato, que son los que han presentado más dificultades. Hasta este momento ya tenemos pagado 2.500 personas que estaban por contrato y el resto, que son 1.500, están en trámite ya en servicio civil y coordinando con finanzas porque ya está cargado todo en plataforma para hacer sus respectivos pagos. El único problema que se ha presentado últimamente pues también es con el Hospital de San Lorenzo, pero el Hospital de San Lorenzo es porque han habido algunas dificultades en el sentido que al principio ellos presentaban muchas dificultades para la elaboración de los contratos y las planillas, pero en ese sentido la Secretaría de Salud puso a los técnicos de ahí de la Secretaría de Personal por Contrato y ellos les han contribuido, les han ayudado y hasta este momento puedo aprovechar ya decir que en San Lorenzo todo el personal permanente ya está pagado, solo están pendientes 26 personas, de los cuales 22 no se les han pagado porque ellos tienen un trámite pendiente en el sentido que para tener su plaza permanente el número de su acuerdo no aparece y ese es el atraso que ha tenido. Y tenemos 4 también personas que están pendientes de todo este personal permanente porque ellos tienen doble plaza, pero solo únicamente se les ha pedido la constancia donde no haya que el horario está ocasionando problemas. Entonces, personal permanente del Hospital San Lorenzo ya está pagado julio, agosto y septiembre y el trámite de octubre y noviembre, el día de hoy ya está subido a la plataforma, trabajando también en conjunto Servicio Civil y Finanzas, y al finalizar ese proceso, pues en esta semana consideramos que serán pagados. Creo que hay un problema con el personal por contrato también en San Lorenzo porque habían 68 personas
que no querían firmar y eso estaba ocasionando un atraso. Pero ya de esos 150 personas, porque eran 229 personas por contrato, pero de eso ya están pendientes solo 76 para poder terminar el trámite y poder cumplirles con su pago. Sí, ¿y en el hospital escuela, doctora? En el hospital escuela todo el proceso ya se está haciendo y se está culminando y próximamente pues también a ellos ya se les estará cancelando. Sí, bueno, en el tema de los medicamentos voy a consultarle de manera específica también a la doctora Karen Zúñiga, porque sí es una situación que ya nos mostraba aquí estos documentos el ministro de manera preliminar, que hay preocupación, por ejemplo, este titular aquí dice preocupación por la escasez de medicamentos en Alemania, así como en otros países del mundo, pero hay quienes dicen que porque en todo este año prácticamente cuando uno va a cualquier hospital público, por ejemplo, hay problemas con medicamentos básicos. Doctora, ¿cómo explicar esta situación que se ha venido dando y que por supuesto golpea y afecta a las personas que no tienen para ir a una farmacia y comprarlos? Sí, bueno, ustedes habrán conocido en los meses anteriores una de las situaciones que encontramos o que tuvimos que enfrentar es el cambio de la forma de adquirir los medicamentos. Entonces, tenía la Secretaría de Salud 9 años de no hacer gestión de compras a nivel central y recibimos, obviamente, una cantidad hasta como para mayo de este año y tuvimos que cambiar al sistema de compras ya al haber eliminado el fideicomiso. La Secretaría de Salud tuvo que comenzar de nuevo a establecer capacidad instalada en el recurso humano para poder hacer todas estas gestiones. Hasta entonces, bueno, eso también dependió de que se hiciera una modificación presupuestaria, porque todo el dinero para compra de medicamentos estaba colocado en lo que se llamaba el objeto de gasto para compra de medicamentos a través del fideicomiso. Y eso también lleva un trámite administrativo que nos impedía poder iniciar a hacer las compras. A raíz de eso también entonces fue que se declaró la emergencia sanitaria por escasez de medicamentos y nos facultaron entonces a hacer adquisiciones por contratación directa. Sí. En esa contratación directa, obviamente por los montos, se hizo una priorización de medicamentos vitales y esenciales, no aquellos productos que la mayoría de la población podrán decir son los como que el de uso diario, el de común consumo. Y estos realmente no son los que les van a resolver los problemas de salud, realmente. Son de repente solo medicamentos para que puedan controlarse algunos síntomas que presenten. Y se priorizaron entonces aquellos que sí depende de la vida del paciente adquirirlos y aquellos que sí sirven para tratar las enfermedades como tales. De esos sometimos a una compra que estábamos facultados para hacer adquisiciones directas, pero se hizo un proceso como si fuera una licitación, en la que tuvimos 39 oferentes, o 39 droguerías, a las cuales se les adjudicó a 23, sí, al menos algún producto. Pero resulta ser que sí, de ese grupo, hubo un grupo de productos que nadie nos los ofertó y otros que quedaron fracasados por problemas legales o administrativos en las ofertas. Sí. Entonces, ahora ya estamos en otro proceso de adquisición que precisamente el próximo lunes se apertura para completar todos esos productos que no pudimos adquirir en esa primera compra. Sí. ¿Cómo están entonces los niveles de abastecimiento de medicamentos en los hospitales? En general en los hospitales, sí, porque como ellos también tienen capacidad de compras directas, estamos alrededor de un 70% en forma general. Sí. Ok, doctora. Bueno, también otra situación que está preocupando es la tuberculosis. Le decía al ministro, ¿cuándo se va a dar este tema que mucha gente ha venido hablando de la mascarilla? Y dice que quizás no es oportuno en estos momentos, ministro, por el tema de la tuberculosis. Pero para que nos dé detalles de cómo está esta situación en Honduras, la doctora Norma Artiles nos va a dar más detalles. Doctora. Sí, buen día.
Bueno, la tuberculosis en Honduras hemos estado diagnosticando alrededor de 3.000 personas anuales. Ha tenido un impacto negativo estos años que hemos estado con COVID, porque la gente ha estado acudiendo menos a los establecimientos de salud. También el personal ha tenido temor, ¿verdad?, en su momento a poder atender a las personas que estaban sintomáticas respiratorias, y eso ha provocado que nosotros tengamos una disminución alrededor de 1.000 personas menos a lo que nosotros normalmente estábamos diagnosticando. Ahorita, de lo que va de enero al día de ayer, se han diagnosticado 1.848 personas con tuberculosis. Las regiones que nos están dando mayor número de casos es San Pedro Sula, Cortés, Tegucigalpa, Atlántida y también está Lloro, ¿verdad? Entonces, pero tenemos la enfermedad en todo el país, ¿verdad? Lo que tenemos es una mayor captación y nos alegra que la gente esté captando, porque esta enfermedad es una enfermedad respiratoria, de transmisión aérea. Y en la medida que las personas no estén utilizando mascarilla y que estén con tuberculosis, la literatura le dice a usted que hay de 15 a 20 contactos alrededor de esas personas que se pueden enfermar, y que nosotros hemos visto en la Secretaría de Salud que los que actualmente tienen tuberculosis tuvieron contactos de personas con tuberculosis, y eso representa para nosotros el 66% de los casos diagnosticados. Bueno, gracias, doctora. Ya vamos a tener más detalles entonces sobre la situación real del sistema sanitario en nuestro país. Vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos en el foro La Entrevista. Bien, continuamos en la entrevista. Ministro, usted habla de un 70% de abastecimiento. ¿Por qué algunos cuestionan de que no? Y ayer unos estaban protestando, los médicos, diciendo que van a huelga porque no se les paga. ¿Qué se le dice a esta gente? Que digamos la verdad y que no es ninguna cosa nueva en el sistema de salud. Mire, si uno se pone a buscar, este periódico es del 2014. ¿Gobierno de quién? ¿Qué dice aquí el titular? Cabal, el titular habla de escasez de medicamentos. O sea, esto ha sido siempre, y no es que sea lo correcto, no, al de al lado. Pacientes claman por medicinas, y ahí está, toda la entrevista hasta abajo, hablando de lo mismo. Dele vuelta. Uy, perdón. Este es uno, y ya está hasta amarillo. Tenía más, pero no quería traer más. Hemos estado mostrando lo que pasa en el mundo. Es tan sencillo para alguien que de verdad quiera jugar con limpieza, no dando declaraciones a la manera en que las dan. En todos los países está similar, en Alemania, y aquí hablan en particular de la insulina, que es producida en un laboratorio en Dinamarca y no la consiguen ni ahí donde se pueden ir por carro a traerla, menos a donde nosotros, que tiene que venir en contenedores. México diciendo lo mismo, solo que México compra a través del UNOPS, y el presidente López Obrador le está reclamando a UNOPS que no le entrega los medicamentos. Ahí le puse el juego de copias. Brasil, que es un productor mundial de medicamentos, no tiene materia prima para producirlos porque la cadena de suministros está así. Explíqueme algo. Entonces, no hay suministros en este momento. Se habló de ese famoso fideicomiso que manejaba un banco, las medicinas. Después se dio una orden de que se pudieran hacer compras directas, pero no hay dónde comprar. No hay dónde comprar, ese es el asunto. Están haciendo las ofertas de entrega en 90, 120, 150 días. Como gobierno estamos actuando en equipo, con el despacho de la presidencia, con la Secretaría de Finanzas, con el ONCAE, y
se están buscando ofertas inclusive en el resto de países. Para ponerle en concreto, hemos hablado con el vicecanciller de Taiwán, con la embajadora de la India en Guatemala, concurrente para Honduras, con Cuba, con Argentina, con Nicaragua, buscando medicamentos de todos lados. Y todos están ofertándonos prácticamente tiempos similares de 120, 150 días. El argumento está en que por la guerra que hay en Rusia, Ucrania y los problemas en China, no tienen materia prima y no pueden producir ni suministrarle a todo el mundo. Los documentos que yo traigo aquí, que cualquiera los encuentre en internet, en Google, son de diferentes países. ¿Qué pasa en México? Que como México compra a través del UNOPS, entonces no le echan la culpa al gobierno, sino que dicen UNOPS no entrega los medicamentos. Si estuviéramos comprando a través del fideicomiso, se le diría el fideicomiso es el que no los está entregando, pero como se eliminó esa figura de fideicomiso, es la Secretaría de Salud y la gente con mala fe, algunos solo por repetición, esto es igual en la época de Hitler, ¿no? La gente por repetición decía los judíos son malos, y al final, mire, 6 millones de judíos murieron. Entonces, igual aquí, la mentira repetida tantas veces, la quieren convertir en una verdad. Pero esta es una situación mundial. Comisca, el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y el Fondo Estratégico de la OPS también son mecanismos que usamos para comprar. También están lentos. No pueden entregarnos. ¿Para cuándo nos va a entregar la insulina Comisca? Nos la va a entregar después de tantas luchas y rogarle, ahora para febrero. No la entrega antes. No es falta de dinero, no es falta de voluntad, simplemente no hay forma de obtenerlos más rápido. Yo, bueno, de hecho pasé cuando usted visitó el occidente varios hospitales, pero dígame, se habla del 70% de parte de ustedes de abastecimiento. Sí. ¿Cuándo va a estar abastecido de la manera que necesite el pueblo y que usted va a estar y su equipo aquí presente van a estar satisfechos de cómo tienen los hospitales en cuanto a medicinas? Nosotros esperamos que la situación mundial se controle y que para mediados del próximo año podamos ya haber ido manejando un 90% de abastecimiento. Espero para el siguiente año sí a tener el 100%. Mire, dentro de la gente que usted tiene hoy aquí con nosotros en el foro, la doctora Karen Zúñiga, hace 24 años, cuando yo fui viceministro también, la pusimos de encargada de medicamentos. Y en el último año de nuestra administración quedamos con un 100% de abastecimiento. Hicimos la Política Nacional de Medicamentos, que también fue abandonada y que la tenemos que retomar. Ahorita estamos trabajando en un sistema que se llama SALMI, Sistema de Administración de Logística de Medicamentos, algo que tampoco se dice y parece que a la gente no le entiende, pero lo explico. Usted está hoy con fiebre, ahorita se va en la mañana al centro de salud que le queda más cerca, le dan el medicamento completo para su infección en la garganta, su infección urinaria, etcétera. Pero usted sigue con fiebre en la noche porque el medicamento no actúa tan rápido, se va a la emergencia del hospital escuela, le vuelven a dar la misma cantidad de medicamento, el mismo porque es la pauta. Y al día siguiente todavía se siente mal, se va al San Felipe y le vuelven a dar el mismo medicamento. Un solo paciente se lleva 3 cantidades de medicamentos que desbalancean el sistema. Ahorita estamos estableciendo un sistema de informática que hace años debió haberse instalado, donde ya tenemos todas las 20 regiones sanitarias conectadas en red. Estamos para terminar en este mes de diciembre todos los hospitales y los principales centros de salud. Entonces, si usted llega a un lugar y ya le dieron la medicina, insulina o la que sea, y llega a otro, el día siguiente le van a decir ya se lo entregaron ayer. Esa es una forma de ahorro, pero también de control de las fugas que han habido en el sistema, porque tenemos serias dudas a veces. ¿Qué se está trabajando? Múltiples cosas. Aquí hay algunas hojas donde demostramos que no es cierto lo que dicen de la eritropoyetina, que no hay para los pacientes renales. ¿Qué le digo? Es que es cada falsedad que uno a veces ya digo, ya de qué manera uno puede convencer de que estos son mentira tras mentira. Aquí hay notas para varios hospitales, donde se les dice cuánto tenían programado, cuánto han consumido por mes y cuánto es la cantidad extra que están consumiendo, porque también tenemos que ver eso. Son medicamentos caros y estamos en varios hospitales, notas enviadas a varios hospitales, planteándole lo mismo, hablando de eritropoyetina. Con esto yo demuestro que sí existe la eritropoyetina, que se está entregando, pero que además estamos tratando de controlar. Caemos mal, ¿por qué? Por decir las cosas como son, porque antes no se hablaba de estos temas, llame porque no convenía hablarlos, porque no se conocía que estas cosas pasaban, pero este es el dinero del pueblo y esto es lo que hay que controlar. Entonces, falso que no hay eritropoyetina, la tenemos. ¿Tenemos que controlar su uso? Sí, y eso con cualquier medicamento.
¿Se va a mejorar la situación? Sí, sí se va mejorando. Ahorita estamos ya en el segundo proceso de compra directa, que como ya lo dijo la doctora Karen Zúñiga, lo estamos haciendo como licitaciones, invitando a todo el mundo, hasta gente extranjera. Estamos viendo ya, recibiendo ofertas. Obviamente primero pasamos por el proceso nacional según nuestra legislación, y si no tenemos el producto aquí, podemos adquirirlo con el extranjero. Si no, luego vamos a ser acusados también de haber hecho acciones ilícitas y simplemente por querer adquirir los medicamentos. Entonces también tenemos que ser cuidadosos en esas partes, ¿no? El gobierno está en la plena disposición de adquirir todo lo que se pueda, todo. Y yo creo que para mitad del próximo año esta situación se habrá controlado en gran manera. Doctora, si me amplía, por favor, doctora Karen. Bueno, como les explicaba el doctor, una de las situaciones que de la primera compra fue que varios productos quedaron fracasados y desiertos. Desierto significa que nadie los ofertó. Entonces, estamos en este siguiente proceso, también tratando de disminuir esta escasez, esta mora que tenemos en cuanto al abastecimiento, y ya ha ingresado el 75% de los productos que se compraron en la primera compra, y así como van ingresando los productos, se van distribuyendo. Ya se entregó el 100% de los hospitales en pedido trimestral del último trimestre y el 50% de las regiones sanitarias. Y se les inmediatamente que va ingresando los nuevos productos, se les va haciendo las entregas complementarias de sus pedidos. Doctora Nerza. Sí. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Usted, la experiencia suya? Bueno, la Secretaría de Salud y todo su equipo estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder garantizar a la población la dotación de medicamentos. El problema es que cuando llegamos, aunque no les gusta que digamos, no teníamos los establecimientos abastecidos con medicamentos. Si termina una administración y tenemos buenas intenciones para brindarle la atención a la población, ellos hubieran hecho la compra de medicamentos y hubieran dotado a todos los hospitales y centros de salud. Pero bueno, encontramos esta situación y todos, el ministro, Karen y todo el equipo que estamos conformando, identificamos la situación y se hicieron todos los trámites de licitaciones donde participaron no solo, era una compra directa, pero nosotros llamamos y participaron más de 39, podríamos decir, droguerías, y el proceso se ha hecho todo en la medida que se ha ido identificando, pero el problema es que las entregas de los medicamentos no se están haciendo como nosotros quisiéramos. Nosotros queremos que si hoy termina el proceso, pues que inmediatamente nos estuvieran entregando los medicamentos, pero ellos van poniendo tiempo de acuerdo a cómo van adquiriendo también ellos los medicamentos. Yo pienso que sí, los medicamentos son necesarios en las instituciones, pero no es que nosotros no estamos haciendo nada, nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible y hablando con las empresas para que nos hagan las entregas lo más rápido posible. Hemos tenido dificultades, por ejemplo, para tratar pacientes con Guillain-Barré, donde la inmunoglobulina no la hemos podido adquirir así rápida, y para un caso pues se tuvo que pedir ayuda al Salvador, y el presidente Bukele pues nos prestó un medicamento que es la inmunoglobulina, que se fue a traer a la frontera, y con eso pudimos salvarle la vida a uno de los pacientes. Hemos estado haciendo, yo visité Nicaragua, visité El Salvador, y hemos estado pidiendo que podamos intercambiar medicamentos y que ellos nos apoyen también, pero esto es un problema nacional también a nivel de Centroamérica y no hemos podido obtener los medicamentos. Así que no es porque nosotros como autoridades no estamos haciendo los trámites correspondientes. Que hay escasez
y esto es por el problema que menciona el doctor, por el problema de la guerra, aunque no se quiera, nos está perjudicando también a nosotros directamente, pues los medicamentos no están entrando con la fluidez que deberían de estar en el país. Ministro, usted siempre habla claro. Yo lo interpreté, para que estén totalmente abastecidos los hospitales, sería hasta junio del otro año. Sí, el abastecimiento ideal. Ajá. No quiere decir que Por no eso, va a ir mejorando por eso le paulatinamente, correcto, pero paulatinamente va mejorando a medida que vamos recibiendo y se entrega inmediatamente. Ahorita, ¿por qué los hospitales están cambiando y semanalmente nos reportan lo que tienen? Porque semanalmente se está enviando. Mire, ha habido problemas hasta de logística. La Secretaría de Salud tiene solo 2 camiones y tuvimos que obtener camiones con las Fuerzas Armadas. Se nos nombró un enlace con la Secretaría de Defensa y obtener camiones. Se está mandando hasta Puerto Lempira, que también ahí hay que hacer el transporte marítimo, y ahorita el hospital está recepcionando lo que se le envió hasta cargando de noche. O sea, la cosa va mejorando. No es lo ideal y yo soy el primero en reconocerlo, pero tampoco es como lo quieren plantear como la peor crisis en la historia. Como no tienen nada de qué criticar, en el pasado no se hablaba de esto porque como eran tan ladrones y todas las semanas era una movida tras otra, a nosotros no estamos en las movidas, entonces no hayan cosas en que criticar. No hay movidas en esta administración, no hay nada de eso. Pues que yo me haya enterado hasta este momento, y si alguien sabe de algo que me lo comunique y esa persona inmediatamente la ponemos en investigación. Hemos tomado medidas, Raúl, que a veces no son del agrado de la población, sí, no de la población, de las personas involucradas. Nosotros tuvimos que cancelar contratos en muchas situaciones que tienen que ver con la Secretaría de Salud. No digo que todos eran iguales, pero vigilancia, cancelamos los contratos porque pertenecían a la misma familia del hombre, así como decimos. Cancelamos a servicios que limpieza, de higiene. Hemos tenido que ir viendo dentro de la misma secretaría, porque a veces el enemigo duerme al lado de uno. Y yo sigo buscando quiénes son los enemigos que siguen en la Secretaría de Salud. Hemos ido cancelando gente que nos atrasaba procesos. Que usted manda a hacer algo y todavía tenemos quienes están atrasando procesos. Habrá que ver si de los que están encargados de este tipo de cosas no hay alguna situación que la hagan de manera intencional. Yo quisiera pensar que cuando hacen una falla de estas son por ignorancia o por querer ser muy apegados a la letra, pero no al espíritu de la ley, porque a veces también hay problemas en esa forma. Medicamentos tienen que ver con que no haya los fondos. No, no es cierto. Sí tenemos los fondos. ¿Tiene que ver con falta de decisión política? No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver porque es una crisis mundial y porque al nivel de la Secretaría de Salud, como ya lo dijo Karen, durante 10 años no hicieron compras. Entonces ha habido que ir entrenando al personal ahora de nuevo de cómo hacer las compras. Y si usted recuerda, las últimas que estuvieron en una comisión de licitaciones les tocó estar 6 años pagando abogados, yendo a firmar todos los meses porque terminaron demandadas. Entonces nadie quiere estar en una comisión de licitación. Al cabo de los 6 años de gasto en abogados, fueron absueltas. No tenían nada que ver en ninguna situación irregular, pero eso les genera miedo al resto del personal. Entonces, en este momento yo puedo decir, que yo sepa, no hay ningún acto de corrupción en la Secretaría de Salud, a diferencia de otros que han estado lo que dura un embarazo y han salido millonarios. Me dice el abogado Antonio Rosa, buen día Raúl, al doctor Matius y su equipo. Pueda que el 99% de las excusas para la crisis de salud que da el ministro sean válidas, pero jamás haber cancelado el fideicomiso de compra de medicamentos que sí funcionaba mientras no tuvieran la solución inmediata. Eso condenó al sufrimiento a miles de hondureños. Fideicomiso. Ok, hablemos del fideicomiso. Mire, yo fui de los creadores del fideicomiso y todo el mundo sabe que voté para que no se eliminara, pero una vez que se toma una decisión en un equipo, usted juega en el equipo o se sale del equipo. Y yo acepté la responsabilidad de decir, bueno, pues lo hacemos. Fue una decisión, como yo he dicho, soberana del país, pero no fue una decisión política en ese momento. Porque si no se hubiera quitado, tendríamos el mismo problema, pero le echaríamos la culpa a él. Pero nos hemos ido encontrando algunas cosas que yo desconocía que estaban pasando con el fideicomiso. Hay empresas que quedaron morosas. Hay empresas que durante las compras con el fideicomiso se les puso multa,
pero parece que nunca fueron reportadas o nunca se actuó en la Secretaría de Salud y siguen ahí y no pueden participar según la ley de contratación del Estado. Y ahí el fideicomiso como que no tuvo mayor injerencia o no hizo nada o de coordinación con la Secretaría de Salud. Y son ahorita yo acabo de estar firmando unos reparos de 2012. Ese ya era el gobierno de Porfirio Lobo, con algunas empresas que están saliendo, a las que se les compraba por el mecanismo este de fideicomiso. Entonces, hay cosas que corregir. ¿Era bueno? Yo creo que era un buen mecanismo. ¿Se pagaba por él? Sí se pagaba, y se pagaba bastante. No era poco lo que se pagaba. Bueno, yo no puedo ponerme a llorar sobre la leche derramada. Ya se eliminó, tenemos que trabajar con lo que tenemos y estamos mejorando en la medida de lo que el mundo nos va permitiendo que vayamos adquiriendo. Bueno, ese es un proceso de cambio el que ha habido, y lo que él dice, si antes compraba el fideicomiso, que lo manejaba un banco, ahora hay que destacar eso, están hasta preparando a la gente para que vuelva a hacer eso, ¿no? Así es, y en esto es lo que hubiéramos podido hacer nosotros si tuviéramos el fideicomiso. Este es el presidente Ángel Manuel López Obrador en México. Acusa a la UNOPS de no surtir las medicinas contratadas, porque el UNOPS es el fideicomiso que compra en México. México, un país productor, un país grande, un país millonario. Ok, como el UNOPS no le está entregando, así le dicen, no han podido surtir, abastecer todas las medicinas. Eso lo dice Ángel Manuel López Obrador a la UNOPS, que también se le paga. Nosotros podríamos tenerla. La UNOPS compra aquí al Seguro Social. ¿Y cuánto tiene de abastecimiento el Seguro Social? Anden alrededor de un 63%, pero la han agarrado con la Secretaría de Salud, con el doctor Mateu, como que me hacen un daño a mí, si a mí no me hacen el daño. Para usted tiene montada una campaña en su contra en busca de hacer ver que como que la gestión es mala. Pues yo creo que lo que está a la vista no necesita anteojos, papá. Y ¿ya identificó quiénes están detrás de eso? Se sospecha. Hay gente que todos los días sale hablando lo mismo. Y algunos en el Congreso Nacional nunca los he visto que han puesto una moción de algo que valga la pena. Entonces se morían por ser ministros, pero la presidenta no los nombra y lo nombra a uno y confía en uno y en lo que viene, porque hay que hablar de lo que estamos haciendo, no solo de lo que se cuestiona. La Secretaría de Salud está cambiando. Usted ve desde, bueno, con la doctora Nersa que la tengo aquí, nosotros damos el ejemplo. ¿Cuál es el horario nuestro? No tenemos horario. ¿Cuál es la forma de andar nuestra? La misma. Usted sigue viendo mi carro allá afuera sin chofer ni nada, y no es estar presumiendo, simplemente es que es lo que creo. No, pero está bueno. Es que es lo que creo que debe de hacerse. Esta es una oportunidad de servir. A mí no me gusta que me digan funcionario público, soy servidor público. Y así somos todos el equipo, estas personas que usted ve aquí, ahorita que están cambiando los horarios, yo me divierto con eso que dice a las 3 de la tarde va a salir el personal de salud. Por favor, eso es falso. Si uno llega cuando termina y a la hora que sea en la noche y seguimos. Y cuando salimos a las comunidades, más cansados estamos. Yo estoy seguro que Nersa, cuando fue a El Salvador, a Nicaragua, ¿cuál paseo? Simplemente vamos a trabajar igual. A mí me toca regresar a los hoteles de las comunidades después de las 11 de la noche. Entonces, se está tratando de hacer una gestión diferente. Antes ni se hablaba de la Secretaría de Salud. La tuberculosis, mencionemos aquí una cosa, porque es un tema que también depende cómo usted quiera ver un vaso, medio lleno o medio vacío. ¿Por qué están habiendo más casos de tuberculosis ahorita? Si las razones ahí están. Venimos saliendo de una pandemia COVID. ¿Cuál era lo importante? COVID. Entonces no se diagnosticaba la tuberculosis, aunque estaba latente. Y hay formas en que la tuberculosis se puede transmitir y más. Me explicaban los epidemiólogos, porque yo no soy experto en todo. Al paciente que se le pone un alto flujo y está conectado en red con otros y él tiene tuberculosis, no se le estaban detectando. Porque en el hospital de tórax en particular, siempre hay que hablar del tórax, no tenían funcionando su cabina de flujo laminar.
se acaba de reparar. Durante 2 años esa cabina no funcionó y estos son datos de epidemiología de ellos. Entonces no detectaban tuberculosis, estaban salvándole la vida al paciente COVID, pero ese paciente COVID también podía tener concomitantemente tuberculosis y esa misma red de oxígeno estaba contaminando a otro paciente al lado. Entonces no había forma en que lo diagnosticaran. Ahora, cuando ya vamos saliendo del COVID y se empieza de nuevo con la cabina de flujo laminar, se diagnostican. Lo que yo tengo entendido, y que me corrija la doctora Artiles, es que hay 19 pacientes ahorita que no han empezado el tratamiento para tuberculosis. ¿Y por qué la forma de dar la noticia a veces es como que con mala intención? Se está garantizando que el paciente que inicia la primera fase tenga la segunda, porque si se le llega a suspender, ese paciente lo que vamos a hacer es un daño. Lejos de haberle ayudado, va a ser resistente a los tratamientos. Entonces tiene que garantizársele que exista la segunda fase. Por eso se ha dicho, no se empiecen los de la segunda fase, los otros 19 con esa primera fase de tratamiento, porque no vamos a poder garantizarle la segunda por ahorita, porque dentro de 3 semanas estamos obteniendo el medicamento a través del Fondo Estratégico de la OPS. Es un medicamento el que hace falta y viene en 3 semanas. Tampoco es para alarmar. Tuberculosis hay en Estados Unidos ahorita, pero solo se dice Honduras, Honduras. Mire, me está pidiendo medicamento prestado El Salvador y Guatemala. En este momento nos está pidiendo medicamento donado o prestado porque tienen la misma situación. Digo, porque ¿y va a prestar? De ese sí tenemos, porque nos están pidiendo, obviamente yo no voy a entregar lo que me voy a dejar sin nada. Y la doctora Karen, que es en quien nos apoyamos. Solo dame un minuto. Quiero preguntarle a la doctora Norma Ardiles, diga cuál es la situación, doctora, si es tan amable, de la tuberculosis en el país. ¿Cuánta gente enferma está? ¿Qué tanta gente está grave? ¿Cómo está la atención y los medicamentos en todo el país para esto? Bueno, nosotros hasta el día de ayer se han captado 1.848 personas con tuberculosis. ¿En todo el año? En todo el año, de enero a noviembre, por decir así. De esas personas, todo ese grupo poblacional, estamos hablando de las formas más sencillas de la tuberculosis, que es la TB sensible. Sin embargo, nosotros tenemos también las formas más graves de tuberculosis, que es la drogoresistencia de los pacientes que tienen alguna resistencia a los medicamentos con los que se maneja la tuberculosis, que en este momento nosotros tenemos 14 pacientes. Los pacientes están ya en control, están en manejo en la sala B de neumología del Instituto Cardiopulmonar, porque es la sala especializada para los pacientes con drogoresistencia. Con los pacientes que últimamente fueron diagnosticados, como bien decía el señor ministro, nosotros por normativa no podemos iniciar tratamiento mientras usted no le tenga garantizado los 6 meses de tratamiento, porque en vez de hacerle un beneficio, nosotros le creamos una dificultad al paciente, porque el gen del bacilo puede cambiar y puede pasar a ser resistente. Entonces, por eso fue que en un momento se les dio una indicación de que mejor no iniciaran, porque nosotros teníamos que averiguar cómo estaba la red nacional de los almacenes regionales y cómo estaba la red nuestra propia, para ver si nosotros podíamos absorber que iniciaran los pacientes. Una vez que se hizo ese proceso de investigación, entonces vimos de que la cantidad de medicamento que para la primera fase, que le decimos cuádruple porque está compuesta por rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, esa se tiene que tomar todos los días de lunes a sábado por 2 meses. Cuando el paciente ya va a cumplir los 2 meses de estar en ese tratamiento, debe de hacerse una baciloscopía control y ver si está negativa. Si la baciloscopía está negativa, entonces el paciente pasa a la segunda fase con medicamentos a base de rifampicina y isoniazida por 4 meses. Como nosotros no tenemos ese medicamento, porque nos entra hasta en el mes, oficialmente nos llegaba hasta el mes de febrero, pero con todas las gestiones que se han hecho nos va a entrar dentro de 3 semanas, estamos hablando en la semana 15 de diciembre. Entonces lo que se puede hacer es, si el paciente llegó a los 2 meses, lo que se hace es que se prolonga, o sea, debe de continuar la primera fase de tratamiento que tiene las cuádruple hasta cuando ya tengamos nosotros la doble, y después el paciente continúa solo con doble. ¿Qué zonas del país hay gente con más tuberculosis? San Pedro Sula, Cortés, Tegucigalpa, Atlántida, Lloro.
y en esos hospitales donde la gente va, hay medicamentos. Y poneme el cuadro para que ella lo vaya explicando, por favor. Sí, bueno, nosotros entregamos de forma trimestral a las regiones sanitarias, ellas hacen su pedido a la unidad al almacén central de medicamentos y se está haciendo en base a una meta de pacientes esperados. Bueno, esta es con los síntomas. Toda persona, y nosotros invitamos a toda la población que presente tos con expectoración de más de 15 días, fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, falta de apetito, para que acudan a los establecimientos de primer nivel de atención, porque el primer nivel de atención debe ser el que capte el sintomático respiratorio y no el segundo nivel de los hospitales. Entonces, con un paciente que llegue con esta sintomatología, el personal está en la obligación de realizarle su vaciloscopía. Ahora estamos nosotros introduciendo fuertemente lo que son las pruebas moleculares a base de ExPER, que no solamente le detecta la presencia del Mycobacterium tuberculoso, sino que también la presencia de la resistencia a la rifampicina, que es el medicamento estrella. Entonces, en un paso nosotros hacemos 2 de un solo. Y luego, una vez que es captado, el paciente debe de iniciar tratamiento. Las regiones sanitarias todas tienen medicamentos de acuerdo a la solicitud que hacen al almacén central. Cuando no tienen, entonces ellos vuelven a pedir medicamentos para poderse abastecer. Y de esa forma poder nosotros iniciar de la forma más temprana lo que es el tratamiento antifímico. O sea, sí hay respuesta. Hay respuesta, tuvimos un impasse, pero nosotros vimos la solución porque tampoco podíamos. ¿Por qué fue el impasse? Porque no tenemos el complemento del esquema para TB sensible. Sin embargo, con la existencia que tenemos ahorita en este momento de la cuádruple, tenemos alrededor de para 1.500 pacientes. Entonces, la cantidad de pacientes que son captados trimestralmente o mensualmente no nos va a provocar que caigamos en un desabastecimiento de la primera fase, porque estamos alrededor de 300 pacientes. Entonces, de esa forma nosotros podemos prolongar mientras llega el medicamento de la segunda fase. Ya con esto que nos está diciendo la OPS, que nos van a apoyar para que nos llegue el 15 de diciembre, o sea, un máximo de 3 semanas, entonces no vamos a tener ningún proceso de desabastecimiento de la primera fase, porque nos va a llegar el medicamento a tiempo. Entonces, lo único que el paciente debe de hacer es continuar con su tratamiento, tomarlo de forma diaria. El personal de salud tiene que garantizar que se lo tomen bajo la estrategia de tratamiento acortado estrictamente supervisado, que eso quiere decir que el personal de salud está en la obligación de verificar que el paciente se haya tomado su medicamento y que no se lo vaya a poner en los carrillos o que lo vaya a botar, porque eso es más daño que beneficio el estar tomando y dejando de tomar medicamentos. Entonces, de esa forma nosotros podemos hacer que el paciente ahorita, los que no han empezado el tratamiento, inicien su esquema de tratamiento y por 2 meses, que es de forma obligatoria, y nosotros esperamos de que ya en ese tiempo vamos a tener la segunda fase. Con el instituto también, ¿verdad? El instituto que nos está captando pacientes es iniciar tratamiento. De hecho, ya se les dio las instrucciones a la red que inicien tratamiento y que le sigan el curso normal de la dotación de forma asistida el medicamento al paciente, para que una vez que él ya vaya a entrar a la segunda fase, nosotros ya contar con el mismo. Doctor, comentarios sobre esto de la tuberculosis. Bueno, ahorita creo que lo que está pasando en el mundo lo pone a uno a pensar como autoridad sanitaria si es el momento de quitar la mascarilla. Una cosa es la mascarilla para la COVID, que pues prácticamente está controlada y que se puede quitar en los espacios abiertos. Pero al haber un aumento de casos de tuberculosis en el mundo, no solo en Honduras, sí está haciendo pensar si debería de mantenerse en algún tipo de población. Mire, la tuberculosis tiene algunas características particulares y el paciente se ve decaído, está con fiebre, su tos puede ser hemoptoica, con sangre, y el estado general del paciente casi lo delata. Entonces, si alguien está tosiendo y sale con rastros de sangre, esa persona
debe de usar mascarilla para no contaminar a las personas a su lado, sus familiares, sus compañeros de labores, etcétera. Y debe de acudir a que se le diagnostique. En el pasado, la tuberculosis hacía que estigmatizaran a la persona. Era una vergüenza para la familia tener a alguien con tuberculosis. Es una enfermedad como cualquiera, le puede dar a cualquiera porque andamos en el mundo, pues a menos que estemos en una burbuja. ¿Se va a tener el medicamento? Sí, en 3 semanas lo tenemos, el tratamiento completo. Lo que usted preguntó de si estábamos prestando o donando lo que no nos sobra, no es así, porque estamos hablando de... No, pero pregunté en reciprocidad de lo que dijo la doctora Merza, de lo que habían hecho la gente de El Salvador. Sí, es que ese es el mecanismo con el que trabajamos siempre. A lo largo de los años Centroamérica no debería tener fronteras, Raúl. Entonces, en el caso por lo menos en materia sanitaria, cuando hay un brote de dengue o algo en la frontera, los 2 países actuamos, porque un zancudito no se detiene en la frontera y se regresa porque él es salvadoreño o el zancudo es hondureño. En el caso de la tuberculosis, igual. Si nosotros no evitamos que se propague más en El Salvador, Guatemala, la vamos a tener también nosotros en Honduras. Entonces, ellos han pedido ahorita medicamento del que nosotros sí tenemos, pero ellos no lo tienen. Entonces, compartimos. También nosotros les hemos pedido del que nosotros no tenemos a ellos. Y esa es la forma en que se trabaja a nivel de Ministerios de Salud de Centroamérica. Bien, antes de hacer la pausa, como el doctor siempre contesta, de ponerme la nota ahí para que el doctor me diga qué es lo que está pasando. Ponelo, por favor. Confrontaciones entre autoridades del Colegio Médico Hondureño y el ministro de Salud continúan a raíz del anuncio por parte del gremio médico de asambleas informativas por retraso en pago de salario y falta de medicamentos a nivel nacional, por lo que el doctor Mateu tacha de absurdo y ridículo esas acciones. Me parece que eso es absurdo, ridículo, porque ellos tienen fechas en donde se les iba a hacer los pagos. Los salarios de los médicos están al día. Por su parte, la presidenta del Colegio Médico, Elga Codina, manifiesta que la CESAL tiene casi todo el año de asegurar que los pagos ya están cancelados. Sin embargo, la mayoría del personal se encuentra en calamidad doméstica por este caso. Y están exigiendo, ante la incapacidad de la Secretaría de Salud y ante la negligencia, de que durante 11 meses no se pudieron realizar las gestiones adecuadamente, están exigiendo que tomemos medidas de presión. El gremio argumenta que tanto ellos como la población no soportan esta situación. Los pacientes están descompensados sin sus medicamentos y las autoridades no quieren dar a conocer la situación real del sistema sanitario del país. En ese momento lo que se pide son soluciones, que se pague con prontitud. Había un compromiso firmado que se había para en septiembre, el cual no se cumplió. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. Ministro. Mire, al seno del Colegio Médico hay situaciones gremiales y han surgido varios grupos que están adversando a la actual junta directiva. Emiten comunicados. ¿Hay pleito entre ellos? Claro. Y eso está en los papeles. Yo no estoy diciendo ninguna mentira porque mandan comunicados que Frente Independiente de Médicos, que Frente de los que están que fueron primera línea y están en Código Verde, Fondo BID y todos estos otros muchachos. Entonces estos han estado propugnando por los beneficios para ellos. El colegio quiere salir como que ellos son los defensores de todo. Simplemente lo que ellos tienen al interior lo trasladan diciendo que interesa medicamentos. No mintamos. Lo que interesa es el pago. Ahorita están peleando por el IPC, Índice de Precios al Consumidor, y el bienal. La última reunión no fue con el Colegio Médico, fue con la FECOPRU, que la preside la misma doctora Elga Codina y la tenía sentada aquí a la izquierda mía, con 3 directivos más del Colegio Médico en la mesa. Del otro lado estaban del Colegio Químico, del Colegio de Nutricionistas, etcétera, todos los que están en los colegios profesionales. Y ahí se les trajo a la gente de planilla, a la gente de contratos, etcétera, y se quedó que el bienal se pagaba antes y el IPC antes del 15 de diciembre. ¿Qué fecha es hoy? 24 de noviembre, entonces que están amenazando. Cuando además los que somos médicos viejos sabemos que todos los bienales y IPC a veces se han pagado en años después, que de repente le salen a uno de un solo 20, 30 pagos que uno no sabe por qué repetido, y es el bienal que me debían de hace 2 años. Ahorita nadie está diciendo que se les va a pagar el otro, se les va a pagar este año, solo que eso no quedó estipulado en el presupuesto de este año. Ojo,
que es otra de las cosas que nosotros tenemos que estar afrontando. Eso no lo presupuestaron, entonces hemos tenido que solicitar una modificación presupuestaria a la Secretaría de Finanzas. Estamos pendientes de la contestación de la modificación presupuestaria, que el dinero ya esté identificado dentro de nuestro propio presupuesto para poder proceder a cargar las F01 y hacer los pagos. ¿Es necesario amenazar o cuestionar de estas? No, por favor, actuemos con responsabilidad. Yo sé que les molesta que se digan las cosas, pero hay que decirlas. Ahora se dice, lleva 11 meses sin pagar. No, los sueldos están al día. El de la doctora Codina está pagado. El del doctor Rancés, que son de los que hablan, está pagado. El de Samuel Santos está pagado. No me pueden venir a decir que no tienen los sueldos pagados. Lo que les falta es el IPC y el bienal, y se les va a pagar. Yo fui al hospital escuela, hablamos con los médicos ahí y se lo garantizamos. De esto puede hablar más la doctora Nersa, que de ella dependen los hospitales y las regiones, y les podrá confirmar lo mismo. No, a preguntarle iba que, doctora, ¿y usted qué piensa de estas protestas? ¿Qué le dice usted a la población? Bueno, la población debe de creer en nosotros como funcionarios de la Secretaría de Salud. No los estamos engañando. Hasta este momento se han pagado 23.810 personas que son permanentes, que eso incluye una planilla de 508 millones mensual. El problema radica en este momento, están utilizando que dicen que no les han pagado a los médicos cuando todo el personal que había ocasionado más problemas eran más los de 9.000 personas que se les había dado nombramiento y que nosotros hemos hecho grandes esfuerzos para sacarlos sacar todo este trámite, y a este momento ya todo el personal permanente está pagado. Incluso se ha pagado lo que son las vacaciones, y ellos lo único que están reclamando, y yo he escuchado, el sábado uno de los médicos me dice, doctora, nos vamos a ir a asamblea el lunes porque no nos están pagando lo que es el IPC y la parte bienal. Y en eso el personal ya de planilla ya tiene trabajado todo eso para hacerles efectivo ese pago que les va a salir en este año, antes del 15 de diciembre. Lo mismo es el trámite para las mismas enfermeras profesionales, donde también ellas han estado reclamando lo que es el plus administrativo, donde ya ellos elaboraron todo lo que es un mapeo que dicen, donde establecen cuáles son las personas, en qué puestos están, y ya todo eso también está cargado a la plataforma para poder hacerlo. Nosotros no nos hemos dormido, hemos estado dándole órdenes a todo el personal que hagan todos los esfuerzos para tener al día el pago de todo eso. Lo único también que está pendiente es un bono que se les da de 4.000 que se les da al año para enfermeras profesionales, auxiliares de enfermería y otro personal administrativo, pero que también en este momento, con las consultas que se está haciendo Servicio Civil, este proceso ya se está sacando. Nosotros no estamos mintiendo, estamos trabajando hasta horas que ni podemos aquí por decir hasta 12 de la noche para poder sacar todos estos trámites, porque usted sabe también, el otro es el personal por contrato. El personal por contrato no es porque nosotros no los hemos querido. Hay problemas donde ellos se pusieron a nombrar personal y no tenían el presupuesto consignado para poder pagar. A raíz de eso se identificó el presupuesto y se hicieron las modificaciones presupuestarias para hacerle efectivo el pago a todo este personal por contrato. Y la otra cosa también, ya nos informaron que lo que corresponde a lo que es vacaciones, todo ese trabajo también ya se hizo y ya se les ha pagado lo que corresponde, lo que es la parte de vacaciones. Solo está pendiente lo que es el pago que corresponde al IPC y el bienal, que ellos lo van a tener en este año. Yo pienso que tienen que ser más conscientes y pensar más en la población. No, a nosotros no nos están causando daño, les están causando daño a la población, porque dicen asambleas informativas, pero una asamblea informativa significa negarle la atención a los pacientes, que ellos no tienen la culpa. Recordemos que
todos tenemos que hacer un esfuerzo para garantizarle la salud a la población. Dígame, doctora Karen Zúñiga, usted es la jefe de unidad logística de medicamentos, ¿cómo está el personal ahí? En cuanto a la permanencia y a sí, su pago. y algunos que protestan o no, ¿cómo está ahí donde usted? No, gracias a Dios yo encontré un equipo muy capaz, que lo que les faltaba era un poco de conducción, pero el personal es sumamente trabajador y dispuesto, son parte del equipo que estamos haciendo la implementación del sistema de información a nivel nacional. Todos están trabajando en cada una de las etapas del sistema de suministros activamente, tanto el Almacén Nacional de Medicamentos, que depende también de mi unidad, como el personal profesional que está directamente asignado a la unidad. Todos estamos trabajando sin ningún problema. ¿Dónde usted, doctora Ardiles? No, el personal de la dirección, yo estoy en la Dirección General de Redes Integradas de Servicios de Salud, todos estamos trabajando, ¿verdad? Trabajamos con programas, muchos de nosotros, y se ha fortalecido también con mayor personal que ha llegado a la Dirección General de Redes. Hay algo que hay que ser justo. En noviembre y diciembre del año pasado, nombraron como 8,000 personas en salud pública. Así es. Entonces, yo siempre cuento esta historia. Cuando tuve la oportunidad de ser ministro, yo tenía buena relación de muchos años con el doctor Horizon Velázquez, que era ministro de Salud con el presidente Manuel Zelaya. Y a Horizon lo conocía de años, era amigo de la política y de mi padre también. Y yo le decía, Horizon, no meta gente que no hay presupuesto, porque a mí me hablaban y el presidente me lo decía también. Entonces, no entiendo, no vi justo, ni para los médicos, todo el mundo, ¿cuántos médicos quieren trabajar? ¿Cuántos profesores quieren tener un trabajo? Metieron como 8,000 personas noviembre y diciembre. Creo que fue engañar a esos agentes y dañar al siguiente gobierno. Eso no fue correcto ni honesto, creo, porque ¿de dónde iban a meter 8,000 personas? ¿Cómo ha manejado eso? 8,500. ¿8,500? Sí, 8,500. Raúl, no es fácil eso, ¿ah? No. Lo que usted dice es trascendental. Ninguna secretaría en el mundo había recibido una carga así de hacer al solo llegar. Y esto lo hemos hablado hasta con la embajadora de Estados Unidos, con los embajadores de la Unión Europea. Ninguna secretaría de repente tenía que nombrar a 8,500 personas. Ese es el trámite por el que ojalá y los mismos del Colegio Médico lo reconozcan, que dicen, llevan 11 meses sin hacer esto, el 11º no ha terminado, siempre ellos llevan una cuenta anticipada. Deberían de ver que hubo que hacerles el nombramiento a todas estas personas, empezar de cero, revisar muchos, porque como yo lo dije desde el inicio, había personas con salarios de 70,000 lempiras siendo médicos generales, había personas con plaza para médico general que no había terminado, que estaba en servicio social, todas esas cosas hubo que irlas revisando uno a uno cada caso de esto, que hasta el Consejo Nacional Anticorrupción nos acompañó, el colegio no quiso acompañar. Fue 2 días y se retiró, a diferencia de las enfermeras que siempre estuvieron, de los microbiólogos que siempre estuvieron. ¿Por qué usted, y hay que anotar así las cosas, por qué usted ve que no hay problemas con las enfermeras auxiliares, con los microbiólogos? El problema siempre es con los médicos tratando de hacer el escándalo. En el pasado, el problema era con las pobres enfermeras auxiliares. Ahorita nosotros estamos trabajando hasta ver cómo actualizamos su zonaje. Eso es una cosa que no es porque nos le están haciendo por huelga ni nada, sino por justicia. Desde hace 20 años, que fue el gobierno de Carlos Flores, que yo fui parte de él, no se les había arreglado lo del zonaje. Reciben un zonaje de 900 a 1,500 lempiras nada más. Y los demás que tenemos estatutos recibimos 25% de zonaje. Entonces estamos trabajando en eso. ¿Y quién da las instrucciones? La presidenta Xiomara Castro. ¿Por qué? Porque este es un gobierno que trabajamos en equipo, Raúl. La presidenta todos los días o está llamando a NERSA o me llama a mí. Y órdenes, ¿por qué no hay tal cosa? ¿Por qué tal cosa? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo allá? La verdad, la gente cuestiona a veces que no ven que la presidenta sale, pero no saben lo que ella pasa haciendo con nosotros. Si uno es la cara del gobierno, ella simplemente dirige la orquesta, pero el que va a tocar la trompeta, el tambor o lo que sea,
somos nosotros. No, Entonces, y hay que resolver, ¿no? También, y con Así es. dificultades, a los ministros y al equipo de cada ministro les toca resolver. bueno, en función de esas mismas instrucciones de la presidenta, nosotros no estamos trabajando solos. Miren, nosotros estamos trabajando en equipo. Esta misma semana tuvimos reunión con la gente de la ENE. 189 establecimientos de salud en Honduras no han tenido energía eléctrica. Y ahora se les va a poner con energía solar o lo que sea, pero estamos trabajando con la ENE como una de las prioridades de este gobierno, igual que se está electrificando las escuelas. Y eso no se dice, simplemente se calla. Y se trata de llevar toda la discusión de todo lo malo que hicieron a seguir diciendo, no hay medicamentos, no hay medicamentos. Hay tantas cosas que podríamos nosotros estar hablando, pero siempre van a decir, es que solo están hablando del pasado. Es que el pasado no se puede olvidar. Esos problemas heredados, ¿para cuándo cree usted va a tener solventado al menos un 80%? No, si ya los vamos solventando. A medida que nos vamos liberando de la gente que estorba, y vamos a seguirlo haciendo, esto no es amenaza ni nada, sino que el que no rinde, igual la presidenta también me puede quitar a mí. Entonces, a cualquiera de nosotros, este es el cargo más fácil que hay y yo regresaría tranquilamente a mi vida privada, pero creo que hay muchas cosas que estamos tratando de construir en el sistema de salud que vale la pena que sigamos haciendo el esfuerzo de estar ahí. ¿Para cuándo estará todo solucionado? Yo creo que vamos a entregar una administración saneada dentro de 3 años que nosotros salgamos. No creo que nosotros vamos a salir antes del gobierno, a pesar de que muchos han de prender hasta candelita, ¿eh? Pero... ¿Quieren su chamba, ministro? Pues no tienen ni idea de qué es la chamba, papá. Mire, yo gano menos como ministro y siempre lo he dicho que lo que ganaba con una plaza de 6 horas de médico. Eso yo lo sé. Que entonces, el funcionario público gana poco. Uno está por hacer de verdad un servicio, por actuar con honestidad. ¿Quiénes son los críticos? Los mismos. En las redes sociales usted ve que son los mismos que pasan, escriben, que yo creo que no trabajan porque tienen tiempo solo para estar en eso. Yo alguna vez el domingo los veo, pero en la calle la gente a mí me saluda y a mí más bien me dicen, como yo siempre ando igual con mi esposa, voy al súper, lo que sea, al mercado, y me dice, doctor, no afloje, siga, nosotros sabemos que está haciendo las cosas bien. Y yo creo que es lo mismo que la señora presidenta ha entendido y por eso, a pesar de muchas cosas de las que yo he tenido que aceptar, porque no soy una persona que miente y ella lo sabe, ella me sigue manteniendo, pues. Esperaba que el sábado... ¿Qué ha platicado usted con ella? ¿De qué no he platicado con ella? Hemos tenido largas conversaciones desde los sueños de cambiar la salud en el país que no vienen desde ahorita. Desde que ella era la primera dama, nosotros estábamos hablando con ella y ayudándole para hacer los diseños de la construcción de hospitales. Y eso se iba a hacer en agosto. Recuerde que el golpe de Estado cambió todo. Ya teníamos en ese momento 5 hospitales que nosotros estábamos ayudándole que íbamos a hacer, empezando por el de Santa Bárbara, que aquí hay que resaltar que las 9 manzanas y media de ese terreno, desde aquel entonces las estaba donando don Irene Castro, el padre de ella. Ahorita ya estamos trabajando en eso, ok, nos hemos empatado en cuáles hospitales son los que ella considera, en base a lo que nosotros le planteamos epidemiológicamente, necesidades de país, que ella considera que son los prioritarios. Ok, estamos trabajando en eso. El cáncer para doña Xiomara es trascendental. ¿Por qué? Por razones familiares. Su madre, igual que familiares nuestros, que yo mismo, mi esposa, etcétera, falleció la madre de ella de cáncer. Es una prioridad el cáncer y no estamos mintiendo. Solo en una pausa, ya voy a hablar sobre eso, voy a hablar qué se está haciendo en oncología a nivel nacional, cómo va el proceso de construcción de hospitales, cuántos serían, cómo... Bueno, yo me acuerdo del Hospital María. El Hospital María lo construyeron y quedó ahí un montón de tiempo desabastecido. Están hablando de construir hospitales, cómo los van a abastecer. Es seguro que tienen esos fondos. ¿Han comprado algún equipo para mejorar las condiciones de los hospitales actuales? Esto al volver con las autoridades de salud encabezadas esta mañana por el ministro José Manuel Mateo. El ministro José Manuel Mateo de Salud Pública, la doctora Nersa Pam, viceministra de las redes de servicio, la doctora Karen Zúriga, que es la jefe de la Unidad Logística de Medicamentos e Insumos, y la doctora Norma Ardiles, que coordina el Trabajo Nacional de Tuberculosis,
Estábamos hablando de cáncer. ¿Qué se está haciendo en oncología a nivel nacional? Ok, el trabajo, como le digo, es en equipo. Y nosotros no venimos a ofrecer hacer un hospital de oncología donde no había oncólogos, porque eso era una farsa, todo el mundo lo sabía. Pero es bueno recordarlo. Cuando se dijo que se estaba ordenando hacer el hospital de oncología en marzo del 2020, aprobaron 420 millones de dólares bajo la excusa del hospital de oncología. Una farsa. Dentro de eso fueron los 47 millones que se dedicaron para las latitas de sardina móviles, que algunos de los que ahora son críticos dijeron que eran la mejor tecnología de hospitales del mundo. Están oxidados. Un altito ahí. Ay, tales hospitales móviles, ¿qué onda? Están oxidados ya. Y ¿funcionan? ¿Qué hacen hospitales? Pues hemos tratado de usar lo que hemos podido. 2 contenedores se usan como quirófano de cirugía ambulatoria, otro lo hemos tratado de usar como una sala de medicina interna. O sea, eso es una monumental estafa. Claro, siempre se dijo que el señor Chinchilla, al cual yo le he mandado notas, que aquí tengo también varias, pidiéndole que me desalojen ya el almacén con los medicamentos vencidos, que desde febrero los denunciamos, y yo le he mandado notas aquí varias, digo, porque luego uno oye comunicados ahí, esta nota es del 17 de mayo, esta nota es del 22 de agosto, esta nota es del 18 de octubre, porque yo necesito el almacén para poder guardar ahí los medicamentos mientras se distribuyen, y todavía los tienen como carga de prueba los medicamentos vencidos. Igual pasa, creo, con las latas móviles, o estas creo que ya no, pero ¿cómo las voy a mover a alguna comunidad si es ir a engañar a esa comunidad? Porque esto está oxidado. Hay equipos que nunca funcionaron, como los de laboratorio, lavadoras que no funcionan, secadoras. Hemos tratado de ir sacando en los hospitales donde están colocados aparatos que puedan funcionar. Mire, las camas es que son desechables. De lejos usted las ve bien, pero de cerca ya no. Yo creo que la Fiscalía también debe de seguir con aquella línea de que no traían respiradores, sino que traían máquinas de anestesia. O sea, una desfachatez total. ¿Será que todavía se sigue investigando eso? Pero bien, cuando nos vamos al campo de la oncología, le dije es prioritaria. Y la prioridad es... 1, la sala de medicina nuclear, que se llegaron a atrever a decir que estábamos reinaugurando cosas que ya habían sido inauguradas. Y Ricardo Álvarez no inauguró el Trans 450, pues, y lo inauguró en la estación Presidente, algo así como que se llamaba. Y esa Trans existe. Lo que no existe son los 450 millones de dólares, creo que debemos de deuda de eso. Entonces, igual, inauguraron una sala con un dinero que lo dio el gobierno de Japón, un excelente embajador el que hay, su esposa, cirujano pediatra, está yendo a dar consulta todas las semanas al Hospital Materno Infantil y yo se lo agradezco. Él donó 5 millones de lempiras que sirvieron para mejorar la instalación física que ya estaba. No sé si realmente se gastaron los 5 millones de lempiras en lo que hicieron, porque a nosotros nos ha tocado poner más del doble que eso. Cuando digo más del doble que eso es cambiar desde el piso, techos, el vidrio plomado, todo la instrumental que está adentro, etcétera. Y no se ha inaugurado porque resultó que la máquina es Siemens y los ingenieros están en El Salvador y cancelaron su venida porque están haciendo trabajos también allá, y hasta que ellos puedan venir nosotros la vamos a inaugurar, porque la queremos inaugurar ya con pacientes tratándolos. Además, por vez primera, el Estado va a comprar radiofármacos que tienen un control diferente. Entonces también se está en ese trámite de los permisos para traer los radiofármacos, y ahí se va a inaugurar. Ahí mismo en el San Felipe ya se empieza con el FIS, porque actuamos, como le digo, como equipo. La orden que hay en Gabinete de Gobierno es que demos respuesta como equipo. El FIS está empezando la licitación para la construcción de 2 búnker. 2 búnker en donde se va a instalar el acelerador lineal que nos dona la Agencia de Energía Atómica, y ya hablamos con la Fundación Hondureña de Niños con Cáncer para instalar otro que ellos estaban consiguiendo y también poderles dar el tratamiento ahí a las criaturitas. Al lado se van a poner... ¿Dónde va a ser esa construcción? Esto es en el Hospital San Felipe, en la zona que está como estacionamiento de pediatría. ¿Y qué va a pasar con ese estacionamiento? Hay un terreno al lado donde antes estaba Operación Sonrisa, que lo vamos a tratar de obtener. ¿Los hospitales móviles que están ahí? No, el hospital móvil está del otro lado, sobre el Hospital del Tórax. Eso va a haber un momento que va a haber que tomar una decisión y tal vez se logra vender algo como chatarra. No sé, porque ya no existe el Invesva. Ellos son buenos para los negocios, eran buenos, y deberían a lo mejor buscar quién compra la chatarra esa por mayor, tal vez se recupera algo, no sé.
Y como no han podido localizar al guatemalteco que lo vendió, cuesta tanto localizarlo, pero anda en las ferias. Entonces, interesante es, seguimos con lo de oncología. Mire, al lado se va a poner un tomógrafo que también es donado para hacer la programación de los pacientes y que nos van a donar un segundo tomógrafo que también ya está en la instalación en el San Felipe, la máquina de braquiterapia y tengo la plena certeza que a través de la señora presidenta vamos a obtener otro acelerador más lineal donado y que vamos a poder construir otro centro similar en San Pedro Sula. Tenemos espacio físico para hacerlo y yo creo que en este gobierno vamos a dejar las dos unidades, la de San Felipe y la de San Pedro Sula, para hacer diagnóstico y tratamiento en oncología. ¿Qué más estamos haciendo? Bueno, se están ofertando las becas para mujeres, para que accedan a las becas Marie Curie, que fueron ofrecidas a nosotros en la Agencia Internacional de Energía Atómica para estudiar cualquier área que tenga que ver con la oncología, sea física médica, biomédica, radioterapia, oncología clínica, etcétera. Estas becas van a irse dando anualmente, andan en un monto de alrededor de 20,000 euros y lo que se necesita es que la persona tenga ya su aceptación en alguna institución en el mundo. Estamos tratando de captar estos recursos a los medicamentos oncológicos, porque se ha hablado que tampoco existen y es una crítica así tan grande. No es cierto, ya teníamos 23 y no sé a este momento, sí. 23. Sí, 23 productos oncológicos, vamos por obtenerlos todos, no es fácil por la misma situación que le he dicho, pero el sistema lo vamos cambiando ahí. ¿Qué más nos interesa? La detección precoz. Estamos en este momento en la fase de reparación de las clínicas móviles que usó doña Xiomara Castro cuando fue la primera dama como red solidaria. Dentro de estas clínicas móviles están unas unidades de mamografía que también algunas nos las van a donar nuevas para poder poner en el San Felipe, porque increíblemente el San Felipe, el Centro Oncológico Nacional, no tiene mamógrafo. Y eso no se dice. En el pasado no hicieron nada y ahorita le vamos a poner 2. Ya estaban en su instalación porque ya llegaron. Son donadas, estamos consiguiendo cosas donadas. Sí se han equipado hospitales, Raúl, con el dinero que nos hemos ahorrado. ¿Han comprado algún equipo para mejorar los hospitales? Claro, papá. ¿Y de dónde se ha obtenido el dinero? A mí no me aumentaron presupuesto para comprar equipo. ¿Cómo hizo? Lo que hemos hecho es ser administradores. Cuando usted administra su casa, usted hace que el presupuesto le rinda, aunque no sea el necesario. Si compraba filetes y ya no ajusta para filete, compra pollo. Y si no puede con el pollo, bueno, había un dinero de préstamos. Y esos préstamos, hay algunas cosas que gracias a Dios no lo habían consumido todo. Entonces, en particular, para compra de vacunas, si las vacunas las estamos obteniendo donadas en la mayoría de los casos, sobre todo con Estados Unidos, también nos ha dado Bélgica, también nos ha dado España, por mencionar algunos países, pero sobre todo Estados Unidos, ese dinero para pago de vacunas lo destinamos para compra de equipos. Hay 28 hospitales en la red. A cada hospital le pedimos que nos mandara sus 3 prioridades, 3. Y en esas 3 prioridades suman 84 equipos. Esos 84 equipos ya se están comprando. Que ahorita yo detuve una compra y la estamos haciendo de otra manera porque la cotización que nos mandó el Organismo Financiero Internacional me pareció muy alta, aunque sea Organismo Financiero Internacional, y averiguamos con la Agencia Internacional de Energía Atómica, yo mismo llamé, y obtenemos una rebaja que es mayor al 50% de lo que valía. Entonces, en vez de comprar los 6, 7 aparatos que íbamos a comprar con ese dinero, vamos a comprar 17 aparatos, honradamente, honradamente. Entonces estamos poniéndole 84 aparatos, pero también camas. Usted está viendo que hemos entregado camas en Lempira, que hemos entregado camas en Juticalpa, hemos entregado camas en Danlí, hemos entregado camas en Copán, en el Hospital Santa Rosita, por vez primera. Lo vi con la diputada Erika Urtecho de La Mosquitia. ¿Qué ha hecho ahí? Bueno, en La Mosquitia y Erika sabe lo que estamos haciendo. Ayer estábamos con el alcalde de Brus Laguna. Vamos a poner la primera escuela de formación de técnicos en salud. Nunca en la historia se había hecho. Se habla de La Mosquitia, se habla y solo se habla. Y se traen las langostas de allá nada más. Pero en este momento vamos a construir junto con el alcalde la primera escuela de técnicos en salud. Cuando digo técnicos en salud es formación de auxiliares de enfermería de las comunidades. Formación de técnicos de laboratorio, técnicos instrumentistas,
técnicos de salud ambiental. Vamos a formar, y estábamos ayer mismo viendo la posibilidad, porque es gente pobre, ¿dónde la vamos a alojar? Entonces estamos soñando con hacer un albergue donde con humildad, pero con decencia y dignidad, podamos ponerles un ambiente donde ellos puedan dormir. ¿Y esto de dónde lo vas a sacar? De lo que no me voy a meter aquí a la bolsa. Con el alcalde, así de fácil. Con el Mire, alcalde también. El alcalde nos va a ayudar en la construcción, pero equipamiento y todo lo demás, y ya el centro, el hospedaje este que estamos diciendo, bueno, le vamos a ir a pedir, le vamos a pedir a Taiwán. Se ayudó a donar el avión presidencial, entonces nos puede ayudar a construir esta. No, pero ayer el CNA área dijo que no lo donaron. Ah, bueno, ya dijeron, no, pero nos van a donar para acá. Puede ser Japón, puede ser España, puede ser los fondos, los vamos a obtener. Y si no, los vamos a sacar del mismo presupuesto nuestro. Mire, Raúl, yo estoy pidiendo al Congreso que nos permitan. Le aumentaron el presupuesto. Aquí, voy aquí. Mire, doctor. Ajá. Usted ha andado en el país y ha hablado de la construcción de nuevos hospitales. Vuelvo a citar el Hospital María. Construyeron un lindo hospital, estuvo años botado ahí, porque no... Se puso presupuesto. Sí, entonces, usted habla de construir hospitales. Pero con el Se ocupa el dinero para construir los hospitales, se ocupa para equiparlo, se ocupa para comprar las medicinas y todo el personal que operaría esos hospitales. Sí. ¿De dónde va a sacar todo eso? Tranquilo. Si usted hace el manejo honrado de las cosas y administra, le ajusta. Si no lo administra de manera eficiente, le den el dinero que le den, nunca le va a ajustar. Yo recuerdo un Usted ministro... habló de todo esto, a construcción de hospitales, equipamiento, medicamentos y personal, Sí. con la presidenta. Sí, todo. Y estoy seguro que ella me va a dar la orden, porque ya lo hemos conversado, de otro hospital más. Porque ella está en ese análisis. ¿Cuántos tiene previstos? En este momento estamos hablando con fondos de España y son reales. Ya vino el Fondo de Promoción del Desarrollo de España, su coordinación general. ¿Cuántos y dónde son? Estos son Serían, 5. Ahí con fondos de España 5 son hospitales. 5. Vamos aquí por partes. No está exagerando, doctor. No, 70 millones de 7, dólares si hablo. Son 7. Sí, pero Son 7. en total, pero de España. Vamos por partes, ¿Y porque cuánto la va a gente tardar tiene que saber. espere, ¿cuánto va a tardar en hacer 7 hospitales? ¿De dónde va a sacar el montón de pistos? Ya Bueno, está todo. El dinero está, 70 millones de dólares de España. Estos fondos ahorita están en discusión en el Gabinete de Gobierno de España, están seguros que son para Honduras, ellos mismos lo garantizaron, solo que tienen un trámite burocrático que ellos van a terminar de efectuar. Eran fondos que, gracias a Dios, tampoco los gastó el gobierno anterior, porque a lo mejor les hubiera ajustado para un hospital. A nosotros nos va a ajustar para 7. Mire, el hospital de Santa Bárbara. Ambicioso proyecto eso. Claro, si usted no ambiciona, pierde. No, está bien, pero ojalá se cumpla y Vamos. le repito, medicinas, equipamiento, Se lo digo todo. personal. Se los digo todo. 70 millones. De ellos, 35 millones son para el hospital de Santa Bárbara. 12.5 millones son para el hospital de Ocotepeque. 10 millones son para el hospital de Salamá. 7 millones es para el equipamiento del hospital de Roatán. Y 4 millones para el equipamiento del policlínico de Ciguatepeque. Nos queda 1.5 millones. Solo van 5 son ahí. para imprevistos. Espéreme, esos son los fondos de España. Fondos de... Pero Salamá es Olancho, ¿cuánto dice? En Olancho. 10. 10. 35 en Santa Bárbara, 12 millones en Ocotepeque, en Salamón Lancho 10, 7 millones en Roatán, me dije. ¿Ciguatepeque? 4. 4. Ok, y nos queda un remanente ahí para los imprevistos de gastos que puedan suceder de más en cualquiera de ellos. Ok, vamos, fondos de Corea, préstamo al 0.1%, 10 años de gracia, 40 años de plazo. Es un fondo concesional. Son alrededor de 45 millones de lempiras para construir el hospital de Choluteca. Recuerde que le pusieron 3 veces la primera piedra. Ya la nota para habilitar el préstamo fue enviada por la Secretaría de Finanzas. Igual la nota para España fue enviada por la Secretaría de Finanzas para continuar con el trámite. Faltan 2 más. Los hospitales de politraumatología de Tegucigalpa y San Pedro Sula son fondos del préstamo de BID. Normalmente la banca internacional préstamo para consultoritis. A mí no me gusta la consultoritis porque lo que queda son un montón de libros para el gobierno siguiente que nadie lee. Y se los he dicho así de claro. Los préstamos tienen que ser para lo que el pueblo necesita. Y en este momento el pueblo necesitaba que la red de salud se ponga actualizada.
Entonces, el Hospital de Politraumatología de San Pedro Sula, el terreno, estamos haciendo un convenio con la Universidad Católica y nos lo da la Universidad Católica al lado del Hospital Catarino Rivas. A cambio de darnos el terreno, nosotros le vamos a posibilitar que sus estudiantes entren a nuestras instalaciones. Me está hablando de 113 millones en hospitales de Santa Bárbara, Ocotepeque, Salamá, Olancho, Roatán, Ciguatepeque y Choluteca. ¿Así es? Espéreme que faltan los 2 de politrauma. Cada uno de esos 2 de politrauma cuesta 45 millones de dólares. Pero esto no es construcción. No. Todo. Construcción, equipamiento y gestión. Gestión. Estamos agregando el componente de gestión. Marcame eso porque voy a hacer una promoción de eso. No, pues sí. Estamos agregando el componente de gestión porque usted no puede tener precisamente lo que dijo. Uno tiene que aprender de los errores que se hicieron con el Hospital María, una gran obra de doña Mary Flakes, y yo estaba parte en eso. Pero ¿qué pasó? Salió ese gobierno y el hospital, como no tenía terminado, se tardaron en equiparlo y ponerlo, echar a andar y todo. Pero ahorita, ok, va el componente de gestión, que esto es que el hospital va a generar factura, no para cobrar, sino simplemente para manejar lo que ahí se gasta y poder tener un control de esto, pues. A Tegucigalpa y San Pedro Sula, le digo, son 2 hospitales de politrauma con los cuales vamos a descongestionar los hospitales de San Pedro Sula, Catarino Rivas, y el de Tegucigalpa, Hospital Escuela. San Pedro y Tegucigalpa no tienen hospital nuevo desde hace 50 años. No, mire, yo le voy a decir algo. Si yo fuera presidente... ¿Le daría miedo? No. Cuando uno asume un reto, lo enfrenta. Así como está viendo usted. Y bueno, yo he enfrentado los míos también. Ese hospital escuela, deben mejorarlo. Sí. ¿Cuántos años tienen de que no mejoran el hospital escuela? 1978 la parte de hospital ¿Es escuela. el principal hospital del país sí, o no? 1969 la parte del materno infantil. Ese hospital y el de San Pedro, con toda sugerencia, perder respeto, sí, hay que mejorarlo como los 2 principales hospitales del país, donde va la gente de los pueblos, donde viene la gente de Tegucigalpa, la gente aledaña, la gente de Choluteca. Esos 2 hospitales son los principales de Honduras. Mire, solo la parte eléctrica e hidrosanitaria del Hospital Escuela nos cuesta 180 millones de lempiras la mejoría de eso. Esperamos el próximo año hacerlo. Yo he ido ahí, pues... Porque... Solo eso. Le pedí, y aquí lo debo decir, una de las cosas que yo pedí en mi reunión con la embajadora de Estados Unidos es que nos logren hacer un hospital de al menos 300 camas aquí en Tegucigalpa, porque el Hospital Escuela, la vida útil de un centro es igual que la de una casa. Entonces el hospital fue construido para una ciudad de 500,000 de habitantes y ahorita Tegucigalpa tiene prácticamente 2 millones de habitantes y recibe todas las referencias de todo el país. Está como los carros, que hay 500,000 carros de más en Tegucigalpa. Así es. Entonces en el Hospital Escuela ya no abastece, ya no. ¿En qué año fue construido? El 69 el materno infantil y el 78 el Hospital Escuela. Imaginen cómo estamos. Entonces, ok, pero ¿qué pasa? Ese hospital, si lo ideal sería implosionarlo y hacer uno nuevo, pero Honduras no tiene el dinero para hacerlo, entonces hay que mejorar lo que se tiene, pero hay que descongestionarlo. Con el hospital de politrauma le descongestionamos la emergencia. Con la mejoría de los hospitales regionales, Choluteca y todos los hospitales van a haber menos referencias a Tegucigalpa. No solo es construir, no, yo no soy topo. Buena respuesta, porque estaba pensando eso. ¿Por qué no hacen un hospital, decía yo, como el que está hablando, para mejorar Pero lo que dice usted, si hay en Santa Bárbara, Ocotepeque, Olancho, Roatán, Ciguatepeque y Choluteca, va a descongestionar tanto el Catarino como el Hospital Escuela. Sin duda, es que todo va pensado y concatenado, no es que estamos pensando pero solo no en va el a ser tercer nivel. Cierto, abrir una toma. El doctor Matthews, ministro de Salud, marca esto, por favor. Dice que va a construir hospital en Santa Bárbara, Ocotepeque, en Olancho, en Salamá, Roatán, Ciguatepeque y Choluteca. ¿Va a ser cierto o es una ilusión? No, yo soy soñador, pero los sueños no se quedan ahí. Mi vida ha sido así. Yo era pobre, igual y soy todavía una persona que me considero de clase media, trabajador, del mismo barrio suyo, del reparto. Yo soñé con ser médico. ¿De San Pablo? Más abajito. Bueno, yo era más arriba. Sí, usted más arriba. Yo soñé con ser médico, me hice médico. Soñé con irme a especializar al extranjero, con préstamo, y lo hicimos. Casarme para una vez en la vida y tengo la mejor esposa a mi lado. Tener 3 hijos, Dios me los dio. Y ayudar a mi país, y lo estoy haciendo. Entonces, ¿por qué no tenemos derecho a soñar los hondureños? A los hondureños nos han robado los sueños. Si jugamos de manera diferente,
yo creo que vamos a dejar un país diferente y este gobierno lo va a dejar. Doña Xiomara va a cumplir las promesas. Yo la tengo encima todos los días. Es que digo que la tengo como aquí en el cuello. Pero ella tiene razón porque es algo bien ambicioso. Los mismos españoles vinieron todos personalmente y ya empezamos los trabajos. Estamos en terracería en Salamá, se están poniendo los postes y la energía eléctrica que estaba a 300 metros. Ya empezamos en Santa Bárbara y estamos empezando. Esto no es una irrealidad, no es una utopía, es simplemente un sueño que juntos lo estamos construyendo. De la mano con el pueblo de Honduras, porque es el que paga los impuestos y va a pagar los préstamos. Y hay que agregarle, si me permite, Raúl. Claro. Usted hizo la pregunta, lo importante también es el recurso humano y eso ya lo estamos previniendo. Incluso con la directora general de Recursos Humanos, ella ya tiene esa misión donde se tiene que ir identificando para ir capacitando el recurso, porque también tenemos que, recuerden que en esos hospitales se necesitan especialistas y en ese sentido también cuando hicimos la visita en Nicaragua, donde ellos también facilitan como para que médicos de aquí pudieran ir allá para poder tener algunas especialidades. Entonces sí se está trabajando tanto para el equipamiento, pero lo importante también y fundamental es el recurso humano porque es el que va a dar la respuesta. Yo pienso y estoy seguro de que lo que se está haciendo en la Secretaría de Salud y con el gran compromiso que tiene el ministro y donde él ya ha obtenido la gestión, a través de la gestión, ese presupuesto con el apoyo de nuestra señora presidenta, porque ella lo que quiere garantizar es que la población de Honduras, cuando llegue a un hospital, encuentre verdaderamente que se le dé una atención de calidad. Y en esos hospitales se está pensando al mismo tiempo el equipamiento, que tenga todo lo que es la parte de radioimágenes para que ellos también puedan tener el tratamiento, el diagnóstico oportuno y poder tener el tratamiento también oportuno. Giovanni Villalobos, rápidamente, ¿qué pasa en salud, Giovanni? Raúl Valladares, hace unos instantes acaban de concluir esta protesta aquí. Don Mauricio Corrales, hace unos escasos segundos ustedes han dejado esta calle por reajuste salarial. Buen día. Es correcto, nosotros el día de hoy se nos había prometido pues de que la comisión negociadora compuesta por las 3 centrales obreras iban a tener anoche una reunión, primero el viernes una reunión y se pospuso para el día de anoche y anoche tampoco sucedió ninguna respuesta, así que la base salió el día de hoy a exigir que necesitan su registro salarial. Esto es por necesidad, esto quiero decirle al pueblo hondureño que es por necesidad. Aquí hay compañeros que solo les acreditan 400, 600 y 700 lempiras porque ya entraron en crisis. Ya no hay acceso a la canasta básica, que hay compañeros que los hijos se los han retirado de los colegios, de las escuelas, porque no pueden pagar ni siquiera 800 lempiras. ¿Van a seguir las acciones mañana? Vamos a seguir, ese es el mandato de la Asamblea, que vamos a seguir con las acciones. Esperemos que el día de hoy la comisión negociadora pues nos informe que, sea bendito Dios, nos diga que ya hay una convocatoria para que se instale la mesa negociadora y tener tranquilidad de que vamos por buen camino. Gracias a Mauricio Corrales. Se han mantenido por varias horas aquí en el acceso al hospital escuela. Ha habido pues prácticamente no han podido pasar los vehículos en este sector, pero hace algunos escasos minutos han dejado la toma y se han pues ya ubicado en sus centros de trabajo aquí en el hospital escuela, pero dicen seguirán mañana. Fueron convocados, licenciado Raúl y señor ministro, a las 6 de la mañana en este mismo local. Con ustedes, buen día. Buenos días, gracias Giovanni. Vamos al cierre. Comentario breve de eso, solo de eso. Pues ese reajuste que están pidiendo, usted escuchó, es de las centrales, 3 centrales generales de trabajadores. Le están pidiendo al gobierno un reajuste para todos los empleados. Entiendo yo que eran 4.000 lempiras que estaban pidiendo. No es a la Secretaría de Salud, que esta protesta la hicieron ahí en el hospital escuela, pero esto es una cosa general al gobierno.
Lo que llama la atención es ver cuando usted entra a un gobierno democrático como este, que permite las protestas y todo, empieza todo el mundo a gritar. Durante 12 años nadie salió a decir nada. Y tienen derecho a salir a protestar, pero comparen la diferencia entre un gobierno que se le quiere dar un tinte izquierdista y lo que es un gobierno democrático, que está permitiendo que la gente se exprese lo que no pudieron. Usted no es ñángara, yo no lo conozco por ñángara. No soy ñángara. Sí, así de sencillo. Amo Honduras y soy igual que usted aguantador como con el Motagua. Eso sí es cierto. Igual que con la Argentina. Igual. Nos vamos con la Coordinadora Nacional de Tuberculosis, la doctora Norma Martínez. Sus comentarios finales y gracias por estar esta mañana aquí en Canal 11 y en Radio Visión Honduras. Pues solo invitar a la población que está con sintomatología respiratoria, con tos de más de 15 días de evolución, para que acudan a un establecimiento de salud, porque para nosotros como Secretaría de Salud lo más importante es poder llegar a todas esas personas que están con tuberculosis y que no han sido diagnosticadas para poderles dar tratamiento y cortar la cadena de transmisión y no tengamos nosotros a lo que se ha comprometido el gobierno como meta para el 2035, tener 0 casos, 0 muertos y 0 sufrimiento de hondureños a causa de la tuberculosis. Muchas gracias, doctora. También voy con la doctora Karen Zúñiga, es la jefe de la Unidad Logística de Medicamentos e Insumos. Doctora. Bueno, es solo decirle a la población que estamos haciendo todo lo humano posible y para poder abastecer y normalizar la situación de medicamentos en la Secretaría. Gracias. La viceministra de Redes y Servicios de mucha experiencia, la doctora Nersa Paz. Decirle a la población que confíe en el equipo de la Secretaría de Salud, que el compromiso de nosotros es garantizar que la población encuentre, cuando demanda atención en todos los hospitales y los centros de salud, una atención adecuada de salud, porque ese es el propósito y el objetivo de nuestra presidenta, que haya una atención de calidad. Así que confíen y que nosotros estamos ahí trabajando incansablemente para poder dar todo lo mejor a este pueblo de Honduras. Gracias, la doctora Nersa Paz, viceministra de Salud Pública. Cerramos con el titular de la Secretaría de Salud Pública, el doctor José Manuel Mateos. Agradecerle, Raúl, y recordarle al pueblo de Honduras, no dejemos que nos roben la esperanza. La canción que más me gusta a mí es eso, Color Esperanza. Tenemos derecho a soñar, pero a construir esos sueños. En eso estamos, de la mano de Dios y en este caso bajo la guía de un gobierno diferente de la doña Xiomara Castro Sarmiento, a la cual le agradezco la confianza depositada en nosotros. Bueno, mis informes sí confían en él, en el doctor y en su equipo. Ha sido ratificado en su cargo. Para los que andan ahí queriendo hacerle la cama al doctor, están mal porque mis informes sé que está ratificado en él. Doctor, gracias. A usted, Raúl, muchas gracias. Okay. Buenos días, sigan con Canal 11, que estén bien.